Buenas tardes, pues otra vez bienvenidos todos a este conversatorio que tenemos en Smart Cities del CICI. Y hoy tenemos pues un gran invitado, como siempre. Tenemos al doctor Guillermo García Torales, que es investigador en fotónica de la Universidad de Guadalajara, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y doctor Guillermo, ¿nos podría comentar su trascendencia, su trayectoria, cómo empezó esta parte de trabajar en fotónica, qué es lo que hace en la Universidad de Guadalajara? Claro que sí, con mucho gusto, gracias por la invitación. Pues todo comenzó hace ya algunos 20 años más o menos, cuando decidí irme a hacer un posgrado en el Centro de Investigaciones en Óptica en Guanajuato. Y yo, siendo ingeniero en electrónica, tenía mucha curiosidad por cómo reunir toda la parte electrónica con los fenómenos físicos. Y yo creo que el fenómeno físico que más me ha gustado y el que siempre he considerado como el más bonito es el de la óptica. Pensando en la óptica como el conocimiento y el estudio de los fenómenos que tienen que ver con la luz, ¿verdad? Y la luz no solamente en su rango visible, sino más allá de lo que podemos ver en otras regiones que también se consideran ópticas, que son como el infrarrojo y el ultravioleta. Ahí fue cuando, bajo algunas ideas que yo tenía de hacer pruebas no destructivas, conocí que había metodologías utilizando la luz para poder desarrollar ese tipo de pruebas. Esa fue mi primera intención, y entonces un día un compañero me dijo que iba a León, Guanajuato, a hacer su examen, y yo dije, ¿por qué yo no también? ¿Verdad? Y así fue como me incliné por ese campo, que la verdad ha resultado apasionante y muy cercano a lo que aprendí también como ingeniero electrónico. Y a partir de ahí, entonces, la fotónica es todo lo que está relacionado con la luz, pero ¿qué interviene? ¿Qué conocimientos hay que cubrir para poder decir que uno está haciendo fotónica? Sí, el término fotónica ha ido tomando diferentes matices. Inicialmente, cuando uno hablaba de fotónica, pensaba uno en la parte cuántica, solamente la parte, como su nombre lo indica, de fotones. La luz puede ser vista desde dos aspectos: uno como una onda que se propaga y otro como pequeñas partículas que también se desplazan. ¿Cuál de las dos es la correcta? Pues ambas son correctas. Es una de las cosas más importantes que tiene el estudio de la luz, esa característica de ser tanto onda como partícula. ¿Cuándo se emplea una y cuándo se emplea otra? Bueno, pues la parte de la luz, cuando se utiliza como un concepto para frecuencias muy altas, es decir, cuando hay aspectos de mucha energía que se están trabajando, uno tiende más a pensar en la luz como pequeñas partículas que están propagándose. Cuando estas energías son más bajas, pensamos en que lo que se propaga son campos ondulatorios. Con el tiempo, la fotónica se ha pensado ahora más aplicada. Ahora, con todos los procesos que hay, si ustedes voltean a su alrededor, todo lo que lo rodea tiene que ver con algún aspecto fotónico. El ejemplo clásico pues son los monitores, los teléfonos celulares, pero detrás de estas tecnologías todavía hay muchos más campos que se pueden monitorear, que se pueden medir utilizando solamente la interacción de la luz con la materia, que es la definición digamos más actual de la parte fotónica, que se estableció cuando en el 2015 se consideró el Día de la Luz como un día mundial a celebrar, y ahí fue cuando se instituye esa definición de que la fotónica es aquella área de la ciencia donde se estudia la interacción de la luz con la materia, cómo se transporta, cómo se refleja, cómo se manipula, cómo se puede manipular. Y al final de cuentas, la luz tiene dos aspectos muy interesantes. Esta puede ser utilizada para mandar información y también para mandar energía, lo que abre un campo de trabajo no tiene límites, pues más que ahorita prácticamente la imaginación. Y entonces, bueno, pues esto nos pone en un tema, cuando hablamos de esta parte ahora más aplicada que se estudia la fotónica, pues cómo lo traducimos a una ciudad donde las Smart Cities lo que buscan es esa calidad de vida, y entonces prácticamente están en todo. Sí, definitivamente. Creo que sin darnos cuenta, poco a poco la fotónica está siendo parte fundamental de las ciudades inteligentes. Los aspectos quizás más conocidos por el momento era la parte de iluminación, la parte de lo que se conoce como la domótica.
en donde los edificios podrían tener cierto tipo de iluminación acorde a sus necesidades de espacio. Podría ser controlada en forma automática, que es lo que normalmente se utiliza. Pero muchas de las variables físicas que no tienen que ver directamente con la iluminación, como puede ser el control de temperatura, como puede ser el control de personas que pasan por un espacio, puede ser sensado mediante radiación que se emite en esos mismos cuerpos, y ahí es donde interviene otra vez la fotónica. Entonces, el desarrollo de sensores para diferentes tipos de mediciones que se pueden hacer dentro de una ciudad son muy importantes. Uno puede pensar en edificios, o puede pensar también en la parte exterior. Por ejemplo, en los puentes se usa mucho poner fibra óptica ahora para medir la vibración del puente y encontrar posibles fracturas. Es una de las cosas que ya se hacen, que quizás no son tan conocidas, pero se hacen a nivel fotónico mediante fibras ópticas. Pero en realidad, bueno, decimos por ejemplo que hay dos conceptos, que es todo lo visible y todo lo invisible, que se traduce en energía, pero que al final es efecto fotónico. Y entonces 80% de lo que percibe el humano, casi todo viene por la vista. Y en eso adaptamos nuestro mundo, y nuestras ciudades están construidas a esa parte. Hoy tenemos un tema de inclusión muy importante, pero la fotónica, al momento de cruzar con energía y con lo no visible, pues ofrece también esa posibilidad de inclusión, sí, a través de reconvertir esa información que podría estar puesta para aquellos que no pueden ver, por ejemplo. Exactamente. Muchos de los sentidos que tenemos pueden ser reemplazados actualmente mediante dispositivos fotónicos. Hay una técnica para operación en el ojo que es netamente introducir un elemento que tiene que ver con el manejo de la luz. Entonces podemos decir que es un elemento fotónico. Lentes ya fabricadas que no son propias del ser humano, pero que se usan ya en el ser humano. En esa parte de la reconversión que bien mencionas, hay una situación que tiene que ver con que todos nosotros somos radiadores de energía en el IR, en el infrarrojo, es donde más emitimos. Entonces podemos ser detectados y sensados de manera muy sencilla mediante métodos ópticos o métodos fotónicos. Esta reconversión entre energías pues también facilita recuperar de la luz cantidad de electricidad, por ejemplo, con las celdas solares, que es netamente un dispositivo fotónico, y que pues yo creo que dentro de muy poco va a ser esencial o parte fundamental de la construcción de algunos tipos de edificios y viviendas posiblemente, para ahorrar energía eléctrica o para reconvertir energía eléctrica, que en algunos lugares ya se hace también. En México tenemos algunas granjas solares, se les llama a este concepto de un gran número de celdas solares interconectadas que llegan a producir hasta megawatts en la idea de potencia, ¿no?, que se puede generar. Entonces, bien lo dices, se establece, hay un vínculo muy grande entre todas estas energías que no vemos y que pueden ser aplicadas desde el campo médico, en el campo de la construcción de edificios o el censado en edificios, en la parte de monitoreo de variables, por ejemplo en los bosques, y las otras funciones clásicas que ha tenido la óptica, como el hecho de tener imágenes. La fotónica proporciona la generación y la formación de imágenes, pero además el extraer información de esas imágenes. Entonces, ligado a otras áreas de conocimiento, como puede ser el cómputo, la fotónica tiene un futuro que creo que se va a volver imprescindible a nivel mundial en la parte de ciudades inteligentes. Y prácticamente podemos decir que en una Smart City pues hay como tres grandes procesos que están ligados a las tecnologías de información, porque es una transformación digital. La primera es adquisición de información, y ahí hay una gran cantidad de aplicaciones que tienen efectivamente desde temas de las personas, de su salud, pero hoy las ciudades son rastreadas con láseres para hacer un modelo tridimensional de esa ciudad con mucho detalle y poder tomar decisiones, por ejemplo, sobre la cantidad de árboles. Pero luego la otra parte de fotónica, que una vez que esa información la tienes digitalizada, es cómo la mueves, y entonces pues hoy deben de tener terabits de velocidad de información que se puede mover por la luz a través de fibras ópticas ya muy avanzadas. Sí.
Y luego después la otra capa es, esta información ya la almaceno y después tomo decisiones con ella. Y la gran cantidad de dispositivos para presentar esa información en pantallas que están hechas a través de fotónica, porque las tecnologías ahora que tenemos para pantallas, pues también traen un tema de reproducir con mucha fidelidad. Pero fuera de las pantallas también pues hay estos temas futuristas que también ya son hoy una realidad, como la parte de los hologramas, que también es otra forma de representar información, de reconstituir. Y entonces en ese ciclo pues hay como una gama altísima de la fotónica para mejorar la calidad de vida de las personas. Así es. Las ciudades inteligentes deben propiciar, armonizar la convivencia entre la gente en los próximos años, que al ritmo que vamos creciendo, pues vamos a tener megaciudades muy próximamente. Entonces, ¿cómo eficientar esta parte? Pues necesitamos tener información. ¿Cómo vamos a obtener esa información? Pues tenemos que recurrir a censar, a monitorear y a hacer detección de algunas variables que nos den ideas de por dónde podemos nosotros mejorar algún proceso o alguna cuestión en los edificios, en las ciudades, en nuestros automóviles, incluso en la parte de los bosques, que hay un paréntesis ahí donde nosotros actualmente hacemos un trabajo de monitoreo en el bosque de la primavera, y esos datos que se obtienen del bosque nos van a ayudar a determinar cuánta energía se tiene en algunos puntos, que sea posible de ser transferida en fuego, ¿verdad? Porque como sabemos, la energía se transforma, entonces hay una energía almacenada en todas las hojas que caen de los bosques, y que de repente alguien da la ignición mediante a veces un descuido, muchas veces. Pero ¿cómo podemos tener datos previos para poder evitar o al menos reducir el impacto de este tipo de fenómenos? Pues mediante el censado, y el censado en vivo en los bosques se puede lograr mediante dispositivos ópticos electrónicos, y esos datos pueden ser procesados a gran velocidad y poder tomar decisiones a tiempo, o por lo menos generar unos mapas de índice de riesgo, detectando las zonas que pudieran tener más problemas de ignición, por ejemplo, en el bosque, actualmente en el bosque de la primavera. Entonces, de algo que puede ser quizás demasiado técnico, como encontrar la energía en una hoja seca, entonces podríamos llegar a expandir ese conocimiento con los datos adecuados, a generar un mapa de riesgo en diferentes épocas del año, y se pudieran tomar acciones como eliminar cierto tipo de vegetación muerta, por ejemplo, que eso podría ayudar a los bosques. Y si tenemos bosques bien cuidados, pues las ciudades también se vuelven más fácil de vivir en ellas, ¿no? Y tenemos mejor aire y tenemos mejores condiciones. Ese es un ejemplo, pensando en que no solamente la ciudad pensemos que es las estructuras de construcción. Una ciudad inteligente implica alrededor de ella redistribución del agua, manejo de contaminantes, mejor calidad de vida, en conclusión. No, pues nos queda claro que es muy importante tener un equipo de expertos en fotónica, sobre todo con este tema que tenemos del cambio climático. La temperatura es una forma de energía que se puede medir desde la fotónica, y todos los fenómenos que estamos viviendo y esta lucha para poder salvar el planeta de esta devastación que estamos generando por nuestra propia actividad humana es muy importante. Y ahora vamos a ver el tema de unas entrevistas a nuestros estudiantes, a la comunidad universitaria, realizada, que nos va a presentar Santiago, para poder ver cuál es la percepción actualmente de nuestra comunidad sobre la fotónica. Y en base a esto vamos a ver también algunos videos después que nos presentarán qué tan interesante le pareció esto a algunos estudiantes. Excelente. Hablando particularmente de la fotónica en Smart Cities, nos dimos a la tarea de preguntarle a los estudiantes del campus qué es lo que consideraban que era y cuál era su campo de aplicación. La primera que hicimos es qué es la fotónica, para empezar a entrar en el tema, y podemos ver que el 92% de las personas le respondieron que es el estudio de la luz a través de la física óptica, y el 7% pensó que lo consideró que es realiza el estudio de la energía nuclear.
Para la segunda pregunta, ahora nos preguntamos cómo se relaciona la fotónica con las Smart Cities. En este caso, el 71% nos comentó que ayuda a desarrollar los sensores que captan información relevante sobre las ciudades. Y el 29% nos ayuda a estudiar cómo producir energía a través de la luz. En la pregunta 3, lo que les planteamos en este momento fue ¿cuánto cree que costaría un proyecto de inversión de fotónica en las Smart Cities? Determinamos un valor desde los 3.500 pesos a 10 millones de pesos. La media fue de 5 millones, que fue lo que más pensaron los estudiantes que podría costar un proyecto de este tipo. Para la cuarta pregunta. Ahí doctor, ¿cómo estamos en los fondos? ¿Sí alcanza o es poquito para un proyecto? Yo creo que aplicativos a ciudad. Algo que es muy interesante, y ahí coincido con todos los valores, porque la dimensión del proyecto puede ser enfocada a desarrollos quizás muy novedosos con materiales también nuevos, y sí pueden alcanzar valores muy altos para poder generar. Pero desde el punto de vista del censado, podríamos tener sensores de muy bajo costo implementados hasta nuestras habitaciones para estar monitoreando temperatura, por ejemplo, humedad, y esa información podría subirse a la nube. De hecho, hay algunos proyectos que ya lo hacen y se monitorea todo el planeta ya desde diferentes puntos de manera mucho más puntual. Con eso se puede también tomar decisiones sobre qué estamos haciendo con el cambio climático, cómo podríamos resolver ciertos aspectos del calentamiento, con cosas muy sencillas, interconectadas, o proyectos extremadamente grandes donde involucren quizás demasiadas áreas de conocimiento, donde la fotónica sea el centro, pero creo que todos los valores son posibles. 5 millones de pesos son aproximadamente como $250,000. Con un presupuesto anual así, ¿cree que podríamos generar un grupo de impacto que podría empezar a ser visible en la ciudad? Me parece que es una cantidad muy buena como para empezar a desarrollar algún tipo de laboratorio y enfocar también no solamente la parte de laboratorio, sino ya empezar a incidir en aspectos y proyectos particulares que pudieran resolver problemáticas, primero quizás de la comunidad local, primero con una posibilidad inmensa de expansión. Muy bien. Oye, para la siguiente pregunta, nos preguntamos qué tan accesible crees que pueda ser la fotónica en América Latina para crear soluciones internacionales a las cities. En este caso, el 13% consideró que poco, el 47% que medio, el 11% que mucho y el 27% que totalmente. ¿Cómo estamos en América Latina fotónica en comparación con el mundo, en el valor de lo que podría esto generar? Bueno, aquí lo que ha ido surgiendo en América Latina, yo creo que es de las regiones en el mundo que más ha estado creciendo en el área de fotónica. Obviamente Europa y Estados Unidos tienen la batuta, van liderando todo esto. Sin embargo, hay grupos que yo conozco muy bien en toda América del Sur, desde Uruguay, Chile, Argentina, Perú, pues en todos los lugares de América Latina que trabajan ya la parte fotónica y tienen centros de investigación y tienen laboratorios especializados en este tipo de temas. Y algunos ya muy cercanos a la parte de Smart Cities. En el caso de México, tenemos centros de investigación ya muy conocidos, como el CIO, el INAOE y el CICESE, que son muy famosos, el ANAM, que ya desarrollan mucha parte de la óptica en México, pero están surgiendo nuevos grupos. En la Universidad de Guadalajara tenemos un grupo que es pequeño, vamos creciendo poco a poco, que podemos presentar soluciones adecuadas a los temas de ciudades inteligentes. Entonces, talento lo tenemos y es un buen momento porque hay carreras, por ejemplo, que hoy están quedando sin interés, sin estudiantes que quieran entrar a ellos, pero en eso tenemos una buena posibilidad de poder atraer. Sin duda, yo creo que efectivamente hay carreras que están perdiendo el interés, pero que podrían reconfigurarse también añadiendo este tipo de temas, y también la parte computacional, que creo que debe ir de la mano de muchas de las áreas técnicas y tecnológicas, y con eso también podría hacerse una red mucho más rápida de crecimiento en este tipo de áreas, ¿no? Para encontrar soluciones en ciudades inteligentes. Muy bien. Ok, para la siguiente pregunta,
En esta ocasión nos dimos la tarea de hacer una pregunta, formular una pregunta abierta, preguntándoles cómo la fotónica podría ayudar a combatir incendios en las Smart Cities. Estas son tres de las respuestas que nos dieron y bueno, la primera es por la luz infrarroja, la segunda nos comentan que mejoraría la calidad del producto y la tercera podría detectar el inicio de un incendio y de inmediato detenerlo para que no crezca y sea inexistente en el momento de que se produzca el fuego. ¿Sí? Ahora, para la siguiente pregunta, de último les preguntamos si fueras el presidente municipal de una ciudad, ¿invertirías en proyectos de fotónica con impacto social? Y el 80% nos comentó que sí y 20%. Ahora hay que explotar los proyectos municipales actuales, el conocimiento, lo que tienen sobre esto, ¿no? Pero es muy interesante que en el futuro pues es un campo que está en la mente de todos. Nos fue bastante bien con las entrevistas, de hecho tuvimos respuestas muy interesantes de alumnos, sobre todo de maestría y de doctorado, y cursaban el doctorado y maestría de tecnologías de la información. Y la verdad es que sí nos gustó mucho la respuesta que estos estudiantes nos dieron de este tema. ¿Te pareció la encuesta? Me pareció bastante completa y me parece un tema muy interesante para las ciudades inteligentes. ¿Y cómo se te hace el tema? Bien, interesante y necesario. La verdad sí me agarraste un poco en curva para qué se usaría la fotónica en las Smart Cities, pero ya después con el proyecto de los incendios y eso entendí un poco más y creo que es un tema al que nos tenemos que empapar todos para que por medio de políticas públicas se aprueben proyectos más grandes por parte del gobierno. Buenas tardes, doctor Francisco. ¿Qué le pareció la encuesta? Hola, ¿qué tal? La encuesta me parece pertinente, es corta, fácil de contestar. Una pregunta en particular tal vez se podría ajustar, ya que la fotónica no nada más permite utilizarse en sensores, sino que se está trabajando en el uso para la transmisión de información, específicamente en modelos cuánticos. Pero el cuestionario en general está muy bien hecho. ¿Y qué piensa del tema? Interesante, realmente creo que es un área de investigación que falta por explotar, sobre todo aquí en México, aplicada a los sensores, que tengan una respuesta mucho más rápida que los que no utilizan fotones y adicional a eso, como lo comenté, en física cuántica o en computación cuántica, pues es también novedoso el uso de fotones para transmitir información. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luz. ¿Qué te pareció el tema de la encuesta? Me pareció muy interesante las posibles soluciones que puede dar la fotónica a problemas que pueden presentarse en las ciudades y hacerlas mucho más eficientes con la implementación del concepto de Smart Cities. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edgar. Pues, ¿qué te pareció la encuesta presentada? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me pareció interesante porque pues, es un tema que ya existía desde hace mucho tiempo y considero que sí es un tema difícil de interpretar y de responder. Sin embargo, creo yo que con la tecnología se pudiera evolucionar esto que ya antes se conocía para poder implementar en la cuestión de, como lo dice en su encuesta, incendios, cómo podría producir un efecto. Bueno, a través de los componentes electrónicos se puede distinguir entre si es un fuego provocado por incendio o si realmente es la luz solar. Entonces, creo que es importante la fotónica para poder distinguir entre diferentes tipos de luces y de esa manera podríamos ayudar un poco más a esas partes donde se necesita identificar si hay un incendio o no hay un incendio. Me gustó mucho la forma en cómo se quiere abordar digamos, principios que ya existían, ayudándose con la tecnología para poder solucionar un problema que ya tenemos. Bueno, sería todo de parte de nuestro video y de las entrevistas que contestaron la encuesta sobre el tema de fotónica. Pues por último, yo creo que dirigiéndonos otra vez al público, ¿qué podríamos concluir? ¿Qué nos deja para aquellos que les interese saber más sobre la fotónica? ¿Cómo se podrían conectar al tema? ¿Por dónde podrían empezar? Sí, bueno, hay una cantidad de información impresionante ya en internet, ¿verdad?, sobre aspectos fotónicos, pero de las entrevistas me llamó la atención dos cosas: que la fotónica
felizmente para mí es más conocida de lo que yo creí en los ambientes juveniles, aunque no sean todos del área. Como alguno de ellos mencionó, uno de los entrevistados decía de que no es algo nuevo, sin embargo ahora ya se estaba aplicando más y tiene mucha razón, y eso es debido al estudio también que se ha hecho en áreas o en otras disciplinas, ¿no? Como es el estudio de materiales que tienen que ver con el manejo de la luz, que pudieran ser útiles actualmente. Eso es muy interesante porque abre un espacio nuevo para aplicaciones en la que otro de los entrevistados decía irnos más hacia la parte cuántica y a la parte, quizás yo agregaría, de la óptica no lineal, que es también un fenómeno que ya se está aplicando en muchas tecnologías y que tiene que ver con este estudio de los materiales y de ahora poderlos utilizar de manera óptima, porque antes pues no había quizás, no estaba desarrollada la industria para poder trabajar con cierto tipo de cristales o cierto tipo de materiales especiales, que ahora sí se puede hacer. Entonces estas dos cosas me llamaron mucho la atención. Digamos, en una forma de acercamiento rápido, pues podría ser el internet, que es como muy abierto. Otras áreas pues también hay que seguir, yo los invito siempre a que lean temas científicos que están orientados en la parte fotónica, y ahora ya hay también información de ciudades inteligentes, quizás no tanto en español como uno desearía, pero poco a poco se va a ir generando también esto. Y también pues pueden acudir con los profesores, como conmigo, con los compañeros del grupo, directamente y pues plantearnos algunas inquietudes que tengan sobre estos temas. Y yo podría decirle que pueden acudir casi con cualquier profesor en el mundo. Esta invitación que les quiero hacer es que tomen acciones, la que ustedes decidan es correcta, que no se queden solamente con esta parte de una entrevista o de una plática aquí a manera muy agradable de amigos, sino que traten de profundizar más. En cada una de sus áreas puede haber algún fenómeno que esté relacionado con la parte fotónica, y entonces pues realicen la labor de generar redes de trabajo donde puedan encontrar soluciones novedosas a problemas que tenemos presentes todo el tiempo, y que a lo mejor desde la perspectiva de los profesores que ya tenemos mucho tiempo esté un poquito sesgada, y la visión nueva de todos ustedes nos dé mejor entendimiento, pero sobre todo mayores posibilidades de solución y de abarcar más posibilidades, sobre todo en nuestro país, ¿no? En nuestra comunidad. Y al final pues es cómo traducirlo en la parte práctica que mencionábamos hacia una mejora de la calidad de vida con este reto que tenemos de urbanización tan acelerado, y entonces pues hay un sinfín de posibilidades que puede haber, que se necesita más gente con creatividad. Tenemos a Osvaldo que va a hacer la entrega, entonces agradeciéndole mucho su participación en este conversatorio, que efectivamente no esperamos que sea el primero, sino sea uno de muchos en esta serie, cada vez con más profundidad, y pues invitarlos a que nos sigan escuchando, a que nos sigan viendo a través de nuestra página web y de los diferentes medios que estaremos poniendo en redes sociales. Y la próxima semana tendremos un conversatorio muy interesante también para que puedan ustedes seguir conociendo más de las diferentes disciplinas que conectan con nuestros Smart Cities. Muchísimas gracias por la invitación y un nuevo llamado a la acción, a que se pongan a hacer cosas con fotónica, con computación, con lo que quieran, pero empiecen a hacerse visibles, transformen su sociedad. La verdad es que hay muchas cosas por hacer. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Gracias.